Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Yo te doy gracias por cada estudiante que ha llegado. Pido, Señor, que tú te manifiestes en sus vidas, a cada uno, Señor. Que tu presencia esté con cada uno de nosotros. Que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Que tú, Señor, comparte tu palabra con nosotros en este día, Señor, y que nos ayude, Señor, a cuidarnos de las falsas doctrinas y aprender, Señor, de tu palabra, aprender del contexto, Señor, aleluya, y poder, Señor, poner tu palabra en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la prosperidad. Ya prepararon sus ofrendas, sus semillas de $1,000. ¿Dónde está mi canasta? ¿Dónde está mi canasta? ¿No trajiste la canasta, amor? No. Ay, hermana. ¿Cómo es posible? Ahí está el gorrito. Eso. Eso. Pues vamos a hablar de la prosperidad. Y cuando yo hablo de la prosperidad, estoy hablando de lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que es que se basan según ellos, se basan en la ley de sembrar y cosechar que está en la Biblia, se basan en un verso en Lucas 6 que dice, dad y se os dará, y multiplicado y rebosando, etcétera, etcétera. Se basan en inglés se basan en un verso en 3 de Juan 2 que dice, sobre todas las cosas quiero que prosperen así como sus almas prosperen. Se basan en muchas promesas de bendiciones y prosperidad financiera, como en Deuteronomio 28, y se basan en muchas cosas, ¿okay? Pero como todas las falsas doctrinas, lo sacan fuera del contexto. Y vamos a ver el contexto. Vamos primero a ver un ejemplo aquí. Vamos a ver aquí. When I see people, money to pay for a cell phone, but no seed to sow. Tiene chavo, es boricua. Boricua. Dios te dice, dame ofrenda. You know what God says? Give me an offering. Porque antes de exigirte algo, Él te lo devuelve. Before He asks for something, Él He no dijo, show voy a it. dar a mi primogénito. He said, I will give my first Él one. dijo, voy a dar a mi único. I will give my only born child, my only begotten Voy a dar child. ofrenda porque lo que tengo es para la leche. I'm not going to give an offering. I got milk Eso myself. no te vas a poder comprar. Well, that's all you're going to have for Pero si te bread. atreves a sembrar, aunque pareciera ser que te quedes sin But leche, if you give to sow, you may have no la milk. abundancia de leche y de pan nunca escaseará en tu casa. Yo no sé ni nunca he hecho esto, pero tienes 3 segundos para plantar una palabra, no para mí, para esta casa. Porque si usted se atreve a plantar hoy aquí, yo profetizo y declaro que en los próximos 5 minutos se habilita un portal de abundancia sobre los hijos. Por eso yo profetizo, por eso yo declaro, por eso yo anuncio que la gloria de Dios está en la casa. I'm going to tell you God's glory in this Los house. religiosos no lo van a entender, los fariseos no lo van a entender, pero las empresas están fluyendo, las casas están fluyendo, la sanidad está fluyendo. Ay, pastor, ya quiero que sigas expandiendo, sigue sembrando. Pastor, I want to get it. When you Pastor, quiero que sow, sigas comprando, sigue sembrando. keep sowing. Esto se volvió una locura. Eso sí, es una locura, es cierto. Qué locura. Qué locura. Okay, ese es un ejemplo del Evangelio de la Prosperidad. Es un ejemplo. Hay muchos pastores así, muchos predicadores así. Eso solo es un ejemplo. Uno de los más famosos se llama Cash Luna. Ustedes a lo mejor han oído Cash. Hasta su nombre de verdad es Carlos, pero se cambió a Cash, que quiere decir efectivo en inglés. Y hay pero hay montones y montones de predicadores así. ¿Okay? Y hacen como él hace.
el comentarista, este muchacho, dice que esto es un robo sin pistola. Es lo que está haciendo, está robando a la gente sin usar pistola. Y él mismo lo dijo al final, ¡qué locura! Okay. ¿En qué verso bíblico se basó? Él no leyó nada de la Biblia, pero sí se basó en un concepto que sí es bíblico. El concepto de sembrar y cosechar. Que si uno siembra, uno cosecha. Y de eso, y la mayoría de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, eso es lo que hacen. Hablan de sembrar. Que si tú siembras en el ministerio, Dios te va a multiplicar la cosecha. 30, 60, hasta 100 veces. Si tú siembras $1,000 en mi ministerio, Dios te lo va a multiplicar hasta como $100,000. Así dicen. Y vamos a ver lo de sembrar y cosechar en la Biblia. Vamos a buscar en Marcos capítulo 4, de 3 a 9. Y otras cosas, muchas de estas falsas doctrinas, lo que predican y creen en una, predican y creen en otra. Él con eso de yo declaro, yo profetizo, yo decreto, eso es de la nueva era. De eso vamos a estar hablando la semana que entra. Pero están muy relacionados. Los que están en la nueva era están en la prosperidad. Los que están en la prosperidad están en la nueva era y están en el hipergracia y el salvo siempre salvo. Y están todo, como que todos van de la mano. Ok, pero vamos a ver aquí en Marcos 4, versos 3 al 9. Let me see, 3. Dice, este es Cristo hablando, diciendo, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y entonces y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. Pero salido el sol se quemó. Otra parte cayó en espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y usan este concepto, a veces lo citan, a veces ni lo citan, pero que si uno siembra, si siembra en buena tierra, Dios le va a multiplicar 30, 60 o 100 veces. Okay, dice que si uno siembra en el reino de Dios es buena tierra, pues Dios te lo va a multiplicar. Y si yo estoy predicando eso, pues siembra en mi ministerio, Dios te lo va a multiplicar. Yo creo que es hora de recoger una ofrenda ahora. Aleluya. Aleluya. Pues usan eso, pero como siempre lo sacan fuera del contexto. Vamos a ver el contexto. Cristo dijo esto a la gente. Entonces después los discípulos le dijeron, explícanos esa parábola. No entendemos, explícanos. Y pues más adelante él explica lo que esta parábola quiere decir. En versos 18 a 20, en el mismo capítulo de Marcos 4, aquí tenemos la parábola del sembrador. Y vemos que es multiplicado hasta 100 veces. Y eso es lo que usa. Pero si uno sigue al verso 18 al 20, a ver. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra y por las afanes del siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Y estos son los... Ok, primero. Cuando el sembrador sembró, según Cristo, ¿qué estaba sembrando? Según lo que él acaba de decir. La palabra. ¿El dinero? No, la palabra, no el dinero. Y entonces dice, ¿a quiénes? ¿Qué fue lo que vino y le ahogó la palabra? El engaño de las riquezas y la codicia. Si el punto de esta parábola fue para, si Cristo quería enseñarle a la gente a sembrar dinero para ganar mucho dinero, entonces ¿por qué él dice que el engaño de las riquezas ahoga la palabra y hace la palabra infructuosa? No tiene ningún sentido. Él no está hablando de sembrar dinero para ganar más dinero. Eso no tiene nada que ver. Él está diciendo hasta que si uno quiere ganar más dinero, si ese es el motivo por el cual que está sembrando, no va a tener ningún fruto. Pero eso no citan los predicadores de la prosperidad. Esa parte no. Solo de sembrar, pero esa parte de que si es por codicia, por tratar de ganar mucho dinero, que va a ser sin fruto, esa parte no dice. Y entonces en el 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciban y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que los que están oyendo la palabra y que no están buscando solo a ganar más dinero, los que no tienen el engaño de las riquezas y la codicia para más dinero, esos son los que tienen el fruto. Y pues se nota que el fruto no puede ser el dinero. Porque si fuera el dinero, no hablaría él en contra del engaño de las riquezas y de la codicia. Pues ellos hablan como si el fruto de sembrar es el dinero, pero en la explicación de la parábola, Cristo le deja saber que él no está hablando de dinero. Que el dinero es lo que lo hace infructuosa. Pero siguen haciendo así. Y vamos a ver, entonces, ¿qué es el fruto? Si no es el dinero, ¿qué es el fruto de que está hablando? En Mateo 3, versos 7 y 8, Cristo está hablando con los fariseos, no me recuerdo si era Cristo o Juan el Bautista. Sí, Cristo. Mateo, yo estoy en Marcos todavía, my bad. Mateo 3. Este es Juan el Bautista hablando. Y al ver él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¡generación de víboras! Siempre quería predicar así. ¿Verdad, mi amor? ¡Generación de víboras! No es mi estilo. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Se ve que el fruto es un resultado de arrepentimiento del pecado. No es dinero. Cuando Dios habla de fruto, Él no está hablando de ganar mucho dinero. Él está hablando de obras que uno hace porque ya se había arrepentido. En Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu y habla de todo el fruto de love, joy, peace. Yo los conozco en inglés por memoria. Love, joy, peace, goodness, kindness. There's one more second. Patience. Me está confundiendo. I know I'm in English. Patience. And then gentleness, faithfulness, self-control. Que esos son los frutos del Espíritu. No el ganar mucho dinero, no la prosperidad, eso no es. Okay, eso es en Gálatas 5, 22 y 23.
Pues se ve que el fruto no tiene que ver con dinero. Cuando Dios habla de sembrar, Él no está hablando de poner dinero en un ministerio para ganar mucho dinero. Pero entonces a veces hablan de dar ofrenda y a veces sí citan un verso bíblico acerca de dar ofrenda que vemos en 2 de Corintios de 6 a 15. Segunda de Corintios 9, Segunda de Corintios capítulo 9, de 6 al 15. Corintios 6, 9 al 15. Y muchas veces solo leen el verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Pues ya saquen las bolsas, ya saquen las carteras, ya voy a poner la ofrendita para que para generoso, porque el que siembra generosamente segará también generosamente. ¿Okay? Y usen ese verso, y está en la Biblia. Y entonces a veces van hasta el verso 15. No, el verso 10 que diga. El verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El Dios que te dio ese dinero, esa semilla para poner en mi ministerio, y Él te lo va a multiplicar. Saca la billetera, Coca. Y usan la Biblia, pero como siempre lo sacan fuera del contexto. Ya vimos aquí que el fruto... En 2 Corintios 9 no dice eso. 9:6. Es que lo escribió 6:9. Ah, es 9:6, my bad. Sí. Solamente se cambia. ¿No dice eso? Sí, 9. Ya. ¿Verdad? Ya vimos con el contexto de la parábola del sembrador y del resto de la Biblia. Cuando Dios habla del fruto, Él no está hablando de dinero. Está hablando del fruto del Espíritu. Está hablando de frutos dignos de arrepentimiento, no el fruto de dinero. Pero aquí está en el contexto de dar ofrenda. Pues le gustan usar más porque está hasta en el contexto de dar ofrenda. Pues vamos a ver todo el contexto. Ya leímos otra vez a regresar al 6. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También le gusta ese verso, que se alegre, que venga con la semilla con una sonrisa también. Amén, aleluya. Cada uno y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra, como está escrito. Dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla
al que siembra y el pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Otra vez, sabiendo que fruto no quiere decir dinero, pero ellos lo hacen como si fuera dinero, pero no está hablando de dinero. Y entonces el 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple los que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La ofrenda está supuesta a suplir la necesidad del ministro, pero los predicadores del evangelio, ¿tú crees que le están supliendo las necesidades? ¿Tú crees que ellos pasan por necesidad? Si ellos tienen hasta aviones y mansiones, no le están satisfaciendo la necesidad, le están satisfaciendo la avaricia. Es lo que ellos no tienen necesidad, ellos tienen avaricia y le están cumpliendo con su avaricia. Y tienen más y más y más avaricia, y no es para cumplir sus necesidades. Esto fue Pablo hablando, que él hacía carpas y tiendas para poder sostenerse, a veces no tenía bastante dinero. Y pues él iba a misiones y él usaba las ofrendas para poder pagar para el barco, etcétera, para usarlo para hacer misiones, no para vivir en una mansión de qué sé yo, que cuántos acres y tener tantos barcos y aviones y todo eso. Los que están predicando esto no es para suplir las necesidades de los santos, ayudar a traer el evangelio a la gente, sino para que ellos vivan en el lujo. Y es impresionante, ¿no? Porque Pablo, según la palabra, venía de familia adinerada, o sea, Sí. no era pobre, ¿verdad? Exacto. Porque fue un hombre muy preparado y todo, entonces, y aún así él dejó esa vida para vivir una vida conforme. Es impresionante como la historia de Pablo, ¿no? Exacto. Y quiero dar otro ejemplo que se nota esto, que ellos no lo están haciendo para suplir las necesidades de los santos, sino para solo sus propias codicias. También cuando hablamos del fruto, estamos hablando del fruto del Espíritu, paciencia, benignidad. Hay uno que era más famoso que es ahora, que se llama Mike Murdock. Y otro, Kenneth Copeland. Let me see, 22. Él creo que tiene una mansión aquí en Forward, ¿no? Oh, sí. Hace poco No sabía. $7. You can make as many videos as you want. Hace poco una persona me dijo que había ido a trabajar a su casa Oh, sí. y dice, nada, yo no quiero saber nada de Dios. Dice, no, hombre, aquí, supuestamente, fue lo que me dijo, no me consta a mí, pero dice que tiene una mansión aquí en Forward. Ok. Sí, yo no sabía eso. Este es Mike Murdock. Somebody's son is going to be set free from alcohol because of your $1,000 seed. $1,000, sí, tu semilla de $100,000. Because of the Hermana. $1,000 seed. Some girl on drugs. $1,000. Es que se me olvidó la canasta. Free from drugs because of the 1,000. And what I make happen for others, Ephesians 6:8, God will make happen for me. I don't want you to call until I finish my prayer. And as soon as I finish my prayer, I want you to go to the phone, dial the number on the screen, and simply say, I'm one of the 1,000. I'm going to faith in somehow in 90 days a $1,000 seed. You may already have the 1,000. It may be something you put aside for retirement, or a college, or a vacation. You may have put some money aside that nobody knows about, and God's... Le está diciendo a la gente que si tienes dinero para la universidad de tu hijo, para una emergencia, que dé ese dinero. Para su retiro. Sí, para su retiro, que den ese dinero a él, porque Dios lo va a multiplicar. Otro estafador. Pero lo que usted dijo, hermano, que ahí te estafan sin pistola,
Eso es. Eso es. Y vino un hombre y empezó a vender las semillas de manzana. Que uno compró una semilla y se hizo multimillonario. Y empezó a venderlas a $100. Pero de 100 subió a 1000. De 1000 llegó hasta $15,000 por una semilla de manzana. Y veían a la gente correr y llevar y llevar. Y de verdad que está estúpida de vender. Ay, ay. Y dice, y ponla en el refrigerador. Digo, ajá. Y entonces, porque primero dio su relato que ese hombre compró una semilla, la sembró y ese manzano dio y luego cosechó las semillas, agarró todas las semillas de las manzanas, hizo un huerto. Y así se hizo huertos tras huertos tras huertos, según y se hizo multimillonario. Y ya cuando te daba la semillita, una semillita de manzana, se ponla en tu refrigerador porque te acuerdes siempre de la donación que dices. Sí, porque de repente es lo tonto que Ay, Señor. Ahora vamos a ver el fruto de este hombre. The field was just growing. He said, we'll give to get something back. Oh, yes, we do. Oh, yes, we do. A man came to me and said, Brother Mike, when I give to God, I expect nothing in return. I said, I wrote a little song for you. How done thou art, how done thou art. Ahí se ve el fruto de ese hombre. Que los que no creen lo que él está predicando, que dicen, yo no doy para que Dios me dé, que yo escribí una canción, qué tonto tú eres, qué tonto tú eres. Y él está diciendo eso en la televisión nacional, para que la gente sepa que así él es. Él se está disfrazando, que así es el fruto de él. Él no está buscando ayudar a la gente. Él dice, los que no creen lo que yo estoy predicando, se burla de ellos, ahí en la televisión nacional, que ellos son tontos, y burlándose de uno que no cree lo que él predica. Ahí se ve el fruto. Vamos a ver otro verso que usan mucho, está en Lucas 6:38. Esto usan los predicadores del Evangelio de Prosperidad, pero esto hasta los que no creen en la prosperidad a veces usan esto fuera de contexto y ni saben que lo están usando fuera de contexto. Lucas 6:38. Yo hasta he estado en iglesias donde no se predica la prosperidad y usan este verso para recoger la ofrenda. Hola. Y vamos a ver si esto está en el contexto de dar ofrenda. Okay. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pues da. Okay. Y usan ese verso para recoger la ofrenda. Okay. Y inspiran que den mucho porque entonces te van a dar mucho más. ¿Cómo es? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Eso está bueno. Okay. Pero como siempre, está sacan ese verso fuera de su contexto. El contexto muchas veces los versos antes y después, otras veces también puede ser, esto fue Cristo hablando, puede ser en otro evangelio donde Cristo estaba diciendo lo mismo, como lo escribió otro escritor. También otros escritores en la Biblia, ¿qué dijeron ellos de ese mismo tema? Vamos a ver eso, vamos a seguir con el contexto, vamos a leer hasta, eso fue el 38, vamos a empezar en el 37 hasta 42. 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuera perfeccionado serán como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja en que está en el ojo de tu hermano. En ese pasaje, ¿cuál dirían que es el tema de ese pasaje? El tema de no juzgar a los demás. No juzgar a los demás. Y entre medio de eso, Jesús para recoger una ofrenda. ¿Creen? ¿Creen que Jesús paró en medio de eso para recoger una ofrenda? Sí, dar y se os dará, etcétera. Que eso es una ofrenda. Él no está hablando nada de ofrenda. No tiene nada que ver. Pero ¿qué tiene eso? Dar y se os dará. ¿Qué tiene que eso ver con juicio y con juzgar? Porque él está hablando, no juzguéis. Y entonces después habla de tratar de sacar la paja de tu hermano y el tuyo tiene una gran viga, que tú eres una hipócrita. No. Y en ese contexto él dice, dad y se os dará. Pues vamos a ver, este es en el Sermón del Monte. Vamos a ver esta misma parte del Sermón del Monte en Mateo. Mateo 7. Mateo 7 de 1 al 5. Es la misma porción del Sermón del Monte que está hablando Jesús. En Mateo 7, versos 1 a 5. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Empieza igual. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. Eso como que suena a lo que dijo en Lucas, pero como que se nota se nota más claro que se está hablando de si tú juzgas, a ti te van a juzgar tal como tú juzgaste. Y a seguir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y se ve que es el mismo que dijo en Lucas. Pero esta parte, en Lucas, Dios dijo, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosarán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y cuando solo sacan ese verso, dicen que es, si das mucho dinero, a ti te van a dar mucho dinero. Pero aquí vemos que en este Sermón del Monte, porque con el juicio con que juzgáis, en Lucas era, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, fue lo que dijo en Lucas. Se ve que él no está hablando de dar dinero, está hablando de dar juicio. A ti también te van a dar juicio. ¿Okay? Pero hay más prueba de eso. Cuando Jesús hablaba, muchas veces los cristianos de hoy en día, muchas veces no entendemos lo que Jesús decía como los hebreos de aquel día. Porque los hebreos de aquel día conocían más el Viejo Testamento que los cristianos de hoy día. Muchas veces los cristianos de hoy día dicen, eso fue en el Viejo Testamento, y no estudian el Viejo Testamento. Hay los cristianos que nunca ni leen el Viejo Testamento, solo el Nuevo Testamento. Y no saben que Cristo, cuando Él estaba hablando a ellos entendían que Él estaba refiriendo a algo en el Viejo Testamento, que los cristianos muchas veces no tienen idea. Que las palabras que Él usaba, cuando Él habló de dar en el regazo, que eso es algo del Viejo Testamento. Vamos a ver en Isaías 65. Y los que estaban ahí entendían eso, mientras los cristianos no entienden, porque no leen el Viejo Testamento muchas veces. En Isaías 65, déjame poner aquí que era 65, Mateo 7, en Isaías de 2 a... se me olvidó qué. Isaías 65.
de 2 a 7. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que mi rostro me provoca de continua a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en sus sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí, escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente. Cuando Dios habla de pagarle a alguien en su seno o en su regazo, que es la misma cosa, ¿de qué está hablando? Aquí que vimos, cuando Él está hablando de pagarle al pueblo en su seno, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. ¿De qué está hablando Dios? ¿Que le va a dar mucho dinero? ¿Qué le va a dar? Juicio. Cuando Él dice, le voy a pagar en su seno o en su regazo, dice Jehová, por las iniquidades de vuestros padres juntamente. Por vuestras iniquidades y por las iniquidades de vuestros padres. Cuando Jesús dijo esto, dad y se os dará, y que hombres le van a dar en su seno, en su regazo, la gente que estaba ahí entendía que Él estaba hablando de si juzgas, te van a juzgar, y que Dios mismo te va a juzgar. La gente de hoy en día no entienden eso y usan ese verso, Lucas 6:38, para recoger ofrenda. La gente de aquel día sabía que eso no era para recoger ofrenda. Hoy en día muchos cristianos usan ese verso para recoger ofrenda. Y los de prosperidad usan ese verso para inspirarles a dar mucho dinero en la ofrenda. Y Él no está hablando nada de ofrenda. Él está hablando de si juzgas, te van a juzgar. Y que Dios te va a juzgar. Pero así son todas las falsas doctrinas. Toman versos y los sacan fuera del contexto. Hasta sacaron fuera del contexto el significado de la palabra prosperar. La gente antes, cuando se hablaba de prosperar, no quería decir ganar mucho dinero. Y cuando la Biblia habla de prosperar, no quiere decir ganar mucho dinero. Prosperar quiere decir tener éxito, que tienes una misión, algo que quieres lograr y lo logras y cumples la misión. Y si hablamos de la Biblia, ¿cuál es la misión de todo humano? Buscar de Dios, amar a Dios, seguir a Dios. Los que prosperan son los que tienen una buena relación con Dios. No que tienen mucho dinero, no tienen nada que ver. Pero ya hasta cambiaron el contexto de la palabra prosperar, lo que significa. Y hablan de que Abraham era rico, Salomón era rico, Job era rico. Y es cierto. Y que ellos andaban bien con Dios y por eso eran ricos. Que cuando uno tiene una buena relación con Dios, Dios le va a hacer rico. ¿Verdad, hermano? Y pues vamos a ver. Había siervos de Dios que eran ricos. Job, Abraham, Salomón, David, muchos. Esos son algunos y hay muchos más. Eran siervos de Dios y Dios los prosperó financieramente y tenían muchísimo dinero. Se cree que Salomón era hasta más rico que Bill Gates y Warren Buffett y Carlos Slim y los multibillonarios de hoy en día, que Salomón era hasta más rico que ellos. ¿Okay? Pero también vemos que había siervos de Dios que eran pobres. Jesucristo dijo que no tenía ni dónde poner la cabeza. Pablo
a principio Pablo se crió, era hombre con estudio preparado, me imagino que tenía bastante dinero también. Ya después de convertirse, él ya era pobre. Yeah. Lázaro el mendigo. Él fue al seno de Abraham y el rico no fue. Él era siervo de Dios y era pobre, era mendigo. Pues vemos que en la Biblia hay siervos de Dios que eran ricos, pero hay siervos de Dios que eran pobres también. Y vamos a ver los impíos, los mundanos impíos malísimos, a ver cómo eran ellos. Pues había los que eran impíos, que eran ricos. Vino un joven rico a Jesús diciendo, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y no quiso hacer lo que Cristo le dijo. ¿Y cree que él está en el cielo ahora? Él decidió que su dinero es más importante que Dios. Y pues Dios no le considera a él justo. También en Santiago 2:6, déjame buscar Santiago 2:6. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Que había muchos ricos en ese tiempo que eran malvados, que eran perseguidores de los cristianos, que eran impíos, no eran justos ante Dios. Pero también hay ricos, hay gente impía que son pobres también. En Proverbios habla de que el borracho y el glotón irán a la pobreza. Habla de que el vago, el perezoso, un poco dormir, un poco dormitar, un poco de juntar las manos, y la pobreza vendrá como ladrón. Pues, en la Biblia se nota que hay siervos de Dios ricos, siervos de Dios pobres. Hay mundanos impíos ricos, hay impíos pobres. Entonces, según la Biblia, ¿cuál es la relación entre el dinero y la justicia? Los ricos, los justos, Dios les prospera a todos los justos, les hace todos ricos. No. Los impíos, Dios les hace a todos pobres. No. Entonces, ¿cuál es la relación entre el dinero y la justicia en la Biblia? Creo que no hay nada. No hay ninguna. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad hacen creer a sus congregaciones que entre más rico uno es, más justo es ante Dios. Y que entre más justo es ante Dios, más Dios le va a prosperar financieramente. Pero eso no se ve en la Biblia. Usan los ejemplos de Abraham y Salomón, que sí, Dios les prosperó financieramente y tenían demasiado dinero. Pero habían los pobres también. Y había reyes que eran ricos, que eran malvados también. No hay ninguna relación. Yo solo pude encontrar una relación entre la riqueza y la justicia. Después que el joven rico se fue triste, los discípulos le acercaron a Jesús y dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Y qué le dijo Jesús? Que es más fácil que un camello entre por el ojo de... ¿Cómo es? Eso, que un rico entre en el reino del cielo. La única relación que yo encuentro en la palabra de la justicia y la riqueza es que es más fácil, que diga más difícil para los ricos ser justos. Entonces, si el deseo de Dios es que todos sus hijos sean ricos, entonces el deseo de Dios es que le haga hasta más difícil ser salvo, que hasta menos de sus hijos lleguen al cielo. ¿Tiene sentido eso? No tiene nada de sentido. La única relación que está en la Biblia entre la riqueza y la justicia es que para los ricos es más difícil ser justo ante Dios. Entonces, si Dios quiere eso para sus hijos, Dios sería un Dios malo.
No tiene nada de sentido, pero así hacen y así dicen. Y a ver, yo como que brinqué por aquí, por allá, para asegurar que hablé de lo más que yo quería decir. Otro verso que usan, pero lo usan más en inglés y solo en una versión. Y es Tercera de Juan 2, que en español lo dice diferente que lo dicen en el King James Version. En español, por lo menos en la Reina Valera, dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en inglés, es un poco, en la versión antigua de King James, sí, solo hay un capítulo, es verso 2. En el inglés, en la versión King James, la versión antigua, dice: sobre todas las cosas, deseo que tú seas prosperado como él. Y ellos lo hacen ver como que Dios está diciendo a la iglesia que mi deseo sobre todas las cosas es prosperarle a todos ustedes. Y eso no es lo que está diciendo. Este es Juan diciendo que él quiere que este señor a quien él está escribiendo, porque él está creo que en el verso 1 dice a quién le está hablando, al anciano, a Gayo, que Juan quiere que él prospere. Y otra vez, eso no quiere decir que él gane mucho dinero. Eso quiere decir que él tenga éxito en lo que él pone las manos a hacer. No necesariamente ganar mucho dinero. Lo sacaron totalmente fuera de su contexto. Y solo es un saludo a un señor. Es como decir Dios le bendiga. Para decir, si yo le digo Dios le bendiga, entonces él le trajo así, que Dios le quiere bendecir con mucho dinero. Yo solo estoy, Dios le bendiga, que Dios te bendiga. Y así él está haciendo ahí. Lo sacaron totalmente fuera de su contexto, pero eso es más en inglés. Lo último que vamos a hablar es el fin de los predicadores de la prosperidad. Una cosa que yo veo con los predicadores de la prosperidad, suelen ganar mucho dinero. Sí son buenos para predicar. Nosotros fuimos a una iglesia donde el predicador se estaba metiendo mucho en eso de la prosperidad, pero no era muy buen predicador y ya ni tiene iglesia. No le funcionó, no le salió bien, porque nosotros fuimos otros. Ella se fue, ellas estaban ahí, ellas, de quien yo estoy hablando. Otros en esta iglesia también salieron de esa iglesia y vinieron para acá. Y a él no le salió bien, pero a los que, ¿cómo diría? Que tienen la labia. Los que tienen la labia, que saben hablar bien y se meten en predicar la prosperidad, ganan un dineral. Eso es lo que ganan un dineral. Pero eso no es el fin de ellos. Eso es algo que les pasa durante esta vida. Pero en 2 de Pedro 2, vamos a ver 2 de Pedro 2. Según de Pedro 2, versos 1 a 3. A ver, este está mejor. Ahora este está mejor. Según Pedro 2, 1 a 3. Ese sí está bueno. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas. Pedro no dijo, tal vez van a venir falsos profetas. Habrá. Y no solo en la iglesia donde él estaba hablando, sino en la iglesia por toda la historia, siempre vienen falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos
destrucción repentina. Ese es el final de los falsos profetas y los falsos maestros. Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los que están predicando por avaricia, que son los que tienen labia y se meten en lo de la prosperidad y le dicen, siembra en mi ministerio $1,000, etcétera, etcétera. Lo que le espera, destrucción repentina, condenación que no se tarda y perdición que no se duerme. Se vendieron sus almas y van al infierno si no se arrepienten. Y van a tener mucho dinero aquí, pero ¿de qué vale ganar todo el mundo y perder el alma? Con todo ese dinero no van a poder comprar aire acondicionado en el infierno. Sorry, no van a tener un cuarto de lujo ahí en el infierno. Y eso es para siempre y no vale la pena, pero hay gente que vende sus almas para eso. Y que Dios nos guarde de creer esa falsedad de la prosperidad, porque sí, suena bien. Que Dios me va a bendecir con todo este dinero si yo doy ofrendas, suena bien. Yo lo empezaba a creer. Cuando miras el 4, está triste. ¿El 4? Léenos el 4 entonces. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para el juicio. Y si Él no perdona a ellos, dice que Él no va a perdonar a los falsos profetas. Y es curioso que específicamente dice que lo están haciendo por avaricia. Y eso sí, los de la prosperidad lo están haciendo por avaricia. Eso sí.